Hace 40 años comenzaba una nueva ley en Argentina de sustitución de combustibles tradicionales o líquidos por GNC. Gas del Estado por aquel momento había puesto la primera estación de GNC, gas natural comprimido, y su flota, en aquel momento las F100, las Ranchero, con motores 6 cilindros a nafta, pasaban a tener estos equipos que se habilitarían luego a lo que es particulares, taxis y ese tipo de actividades. Realmente, después de 40 años, poder hablar con alguien que estuvo en los orígenes, como la persona que vamos a entrevistar ahora, el socio gerente de CITEC, y ver la evolución del GNC es una oportunidad que no se da todos los días. Para eso nos vinimos a Córdoba, donde CITEC está trabajando. Ítalo, un gusto. ¿Y qué se recuerda de aquellos inicios del GNC en Argentina y en Córdoba puntualmente en la década del 80? Bueno, los recuerdos eran recuerdos muy lindos, y yo recuerdo que se trabajaba de una forma, ¿cómo le puedo explicar?, más alegre, y no había tantos problemas y trabas como se fueron poniendo con el tiempo. La situación no era la parte económica tan floreciente como para decir había mucho dinero, no, pero no veníamos de una digamos, pandemia, de una falta de dinero como ahora, o sea, estábamos en otra situación, ¿de acuerdo? Las importaciones se podía importar los elementos, no había trabas, todo eso hizo, mejor dicho, que se trabajaba de otra manera, y por eso que creció este tema. Yo recuerdo la primera empresa fue Galileo, la gente de Galileo, pero especialmente el presidente de Galileo, que ya falleció, que era una persona que puso ímpetu en esto, y también, y ahí así empezó. Había una sola fábrica de cilindros en esa época que era Inflex, todo histórico era eso, y luego vino otra persona que fue la que importó todos los primeros reductores que hoy sería lo que es Tomasetto Achille, los Achille Tomasetto famosos, y puso mucho ímpetu. Él viajó a Italia, aparte era famoso por su manera de trabajar, medio loco era, ¿no? Era conocido, pero todo ese grupo, digamos, nos reuníamos con diferentes ideas o propuestas, pero todas las solucionábamos. O sea, éramos todos, digamos, competencia, pero una competencia donde nos peleábamos y todo, y caminó. Y gracias a eso, donde no había competencia sucia, era todo limpio. Y si alguien hacía una macana, se lo echamos en la cara. Eso fue lo principal para que esto caminara. ¿Y cómo son los orígenes de la empresa acá en Córdoba? ¿Qué es lo que lo lleva a usted a pensar en entrar en este negocio? Mi empresa, en realidad, el origen es en Buenos Aires. Una empresa llamada Autometano, que yo la fundé para empezar a traer, primero, antes de empezar con la empresa, vi todo este ímpetu del gas. Yo me dedicaba hacia gasoductos. Por ejemplo, en ese momento estaba terminando yo el gasoducto de Forja, que transformamos todo Forja a gas. Y me hablaban de esto, entonces me fui a Italia y me fui a una fábrica que yo consideraba que era el mejor regulador. Ojo, que acá no quiero hacer publicidad, solamente que yo consideré que el mejor regulador, que la manejaba quien creó el regulador, que era un artesano, Regazzi, y hizo un regulador llamado Marca Reg. Y fui allá y me quedé 2 meses, me instalé en un hotel ahí cerca, y él me aceptó y me enseñó toda la tecnología de cosas. Volví a Argentina, puse esta empresa Autometano, y comencé a buscar para ver de importar los reguladores.
que no había problema, la aduana uno presentaba, no eran los problemas que hay hoy. No había chicanas. Con la parte de cilindros estaba Inflex, pero me enteré que estaban en unos cilindros livianos, existían estos cilindros livianos, traté de ubicar y quien estaba importando otra marca de reguladores, tal, y digo el nombre porque era famoso en esa época, Mirabella, lo llamaban el Tano Mirabella, ese fue famoso y fue uno de los que más reguladores puso en la ciudad de Buenos Aires, por eso es importante esa persona. Él me dice, mirá, yo te vendo unos cilindros a vos, si querés, livianos, y bueno, te los compro, hacemos todo. Y cuando yo voy a ver la factura, me daba una factura de otra firma de Italia, pero no me decía de qué puerto iba a salir. ¿Cómo es el tema? Y al final me entero que mis cilindros estaban facturados en Italia, pero salían de Nueva Zelanda. Entonces, ¿qué hice? Me tomé un avión y me fui a Nueva Zelanda. Teníamos en esa época la suerte de tener un traspolar de aerolíneas. Claro. Nos fuimos a Nueva Zelanda, me fui con mi señora porque yo en inglés no lo manejo bien, ella sí. Y ahí empecé a ver que ese país fue uno de los países que largó el GNC de una forma espectacular, pero era por razones políticas. Cambió la política y los nuevos dijeron GNC cero. Entonces se quedaron con un stock impresionante. Y ahí fui y empecé a comprar cilindros livianos, el famoso Faber, y otras marcas más que traje allá, regulador, de todo. Empecé a traer, los bancos en esa época daban crédito, importante eso, ¿no? Porque si no hay crédito, esto no camina, vamos a hacerse, milagro nadie hace. Tuve un crédito del banco holandés y con eso importé los primeros cilindros. Como importé los cilindros, el importador de la firma Faber de Nueva Zelanda le comenta al dueño de Faber que había una persona que estaba cumpliendo muy bien y estaba importando todos los cilindros Faber, si él no le había ofrecido cilindros. Y ahí, de esa manera, me puse en contacto con Faber, porque Faber no aceptaba a nadie. Cuando uno se presentaba en la fábrica, lo echaban de la fábrica. Bueno, ahí tuve un contacto con el dueño de Faber. Y así empecé con Faber. Y ahí Faber me dice, no, tenés cuidado porque vino a Argentina a una muestra y vio a mí están unos cilindros. Me dice, tenés cuidado con ese cilindro que no son buenos y pueden explotar. Cosa que pasó. Y puedo decir la marca porque, bueno, ya tú no lo sabes, la marca Bogap era la competencia de Faber. Y me dicen, tenés cuidado con el cilindro porque... Y 10 años después explotó un cilindro por un problema que él me dijo, van a explotar por este problema de las tensiones en la curva superior. Que son esas cosas que nadie lo sabe, pero sucedieron. Eran los famosos equipos de tercera, que le decían, los aspirados. Cuando empezaron a venir los con inyección, la cosa se complicó. Entonces nosotros trajimos 3 veces por año, venían los técnicos una semana y se daban cursos. Y era importante que el técnico que venía de EBE a la otro curso ya le había conocido a los alumnos y sabía quién la había captado bien, quién no la había captado y les tomaba examen. Y eso se logró entonces que acá la parte electrónica andaba muy bien en Córdoba. ¿Cuál fue la época de oro del GNC? Usted que la vivió toda la época, los 40 años. ¿Cuál fue la época del boom de ventas y cómo estamos ahora en relación a esa época? Que hubo también en la década del 90, en el boom, hubo una caída que fue en la época, ustedes se recuerdan, en el gobierno de Menem, cuando hubo la parte industrial empezó a caer, que cayó, recuerdo que en Córdoba Fiat reinstaló la planta y después la levantó. Bueno, en ese momento también cayó eso, cayó por el problema también que había automotriz en ese momento, pero después siguió. Y en digamos en el 2000, 2001, acá también hay que nombrar una firma que puso, digamos, arriesgó, que fue Renault. Renault fue la primera firma en Argentina que instaló
los reguladores en los 0 kilómetros, pero no solamente lo instaló en línea. Nosotros fuimos los que ganamos la licitación para entrar, fuimos nosotros, tuvimos que hacer la ISO 9000 sobre instalar en línea, porque instalar en una línea, una automotriz, no es como un taller cualquiera, les pide, está bien, vos me lo instalás, pero tenés la ISO, me dicen. Entonces tuvimos que hacer la ISO que mi hijo se encargó de seguir todo este tema, que es complicado hacer una ISO, o sea, poder llegar y aprobar una ISO de instalar en líneas de montaje, porque ahí entra todo ahí dentro. Y nosotros tuvimos el gusto de que no hubo ninguna falla, dimos un montón de cursos, me acuerdo que vino la gente de AEB acá, y los cursos los dimos en Buenos Aires, recuerdo, en una sede que tenía Renault para dar cursos en general de todo. Y se dieron cursos a todos los distribuidores Renault de la Argentina. Todos estaban capacitados en tocar regulador hasta un punto determinado donde tenían que mandármelo a nosotros acá. Y se duró varios años, hubo 3 modelos que se hicieron, que salían de fábrica. Clio, Megane y Kangoo. ¿Por qué? Salían de fábrica y el último sello, esos sellitos aprobados, era nuestro, porque teníamos que dar la vuelta de prueba en el circuito, donde le cargamos gas. Renault, importante, puso un compresor de gas. Sí, visitamos la fábrica, hicimos notas sobre eso nosotros en aquel momento. Pusieron todo, o sea, muy bien hecho. Desgraciadamente, la política arruinó esto, porque empezaron a exigirle, por presiones políticas, a Renault, que le dijeron que la fábrica de Santa Isabel no estaba autorizada a transformar autos a gas. ¿Se da cuenta que eso es político nada más? Le exigieron, parece que, a un regalito, y el francés de turno, no quiero repetir lo que dijo ese día, pero en la Argentina nunca más gas, dijo. ¿Te recuerdas eso? Nunca más gas. ¿Cuánto perdimos por la corrupción política, por no? Eso digo, corrupción política es eso, por eso. Seguimos adelante, ahí hubo una leve también caída en el tema, hasta que en el 2006 Fiat sale con la idea como Renault, copió lo de Renault, porque vio que fue interesante, Renault vendió muchísimo con eso, de transformar vehículos a gas en planta. Se hace una licitación, se hacen pruebas, presentamos 3 firmas de Argentina y salimos ganando nuevamente nosotros y empezamos a la transformación, pero nos pidieron que empezáramos en una planta que tenían ellos en Berazategui. La situación era complicada porque no conseguía personal para Berazategui. Y entonces había que poner un novio, era muy complicado, hasta que los convencimos a los de Fiat de que nos permitieran hacer eso en planta nuestra. Y acá en Córdoba, ¿no? Y en Córdoba. Entonces, aparte, los vehículos, algunos venían de Brasil, pero otros se hacían acá. Entonces llegamos al acuerdo que lo que era Siena, que salía de Córdoba, se hacía acá. Y lo que era Fiorino y el Uno Cargo, ese lo hacíamos en Buenos Aires. O sea, hicimos una planta en Buenos Aires y una planta acá. Ellos con los vehículos de transporte, traían los 6, 7 vehículos por 0 kilómetros, se llevaban los transformados, y así empezó una era interesante, hasta que empezó la caída, la crisis, que fue en el año 15, 16, más o menos, que empezamos ya a tener problemas de crisis, digamos, la parte automotriz. Después vino la pandemia y esto se cortó todo. Y teniendo en cuenta 4 décadas de experiencia, habiendo estado en el inicio y habiendo pasado por todo, malos y buenos momentos, ¿qué es lo que tendría que suceder hoy para que, con una matriz energética como tenemos nosotros, el GNC pase a ser realmente un combustible no solo alternativo, sino un combustible de cabecera en la Argentina? Yo considero que acá hay un tema político, que el gobierno se tiene que dar cuenta que nosotros no tenemos petróleo para tirar para arriba, pero sí tenemos gas para tirar para arriba. Entonces, el tema de Vaca Muerta. Tenemos Vaca Muerta, un montón de gas, pero no tenemos cómo sacarlo. Entonces, hay que terminar los gasoductos para poder exportar ese gas. Y después, el gobierno tiene que decir, señores, el gas
tiene que costar la mitad del combustible de la nafta. Más no puede costar más. No se puede estar con el juego de que en Buenos Aires el metro cúbico de gas vale 350, 400 pesos y ayer que estuve en Villa Dolores, 790 pesos. No puede ser eso. Entonces ahí tiene que intervenir el gobierno. Está bien, hay libertad, hay que ser libre, pero señores, al gobierno le conviene que se use el gas. Porque yo uso... La ley, ¿por qué se hizo? Era transformar el combustible líquido. Nosotros no teníamos petróleo, había que importar y se sigue importando petróleo y se sigue tirando gas. Entonces, usando la inteligencia, porque ahí no hace falta ser político, ser inteligente, decir, mira, esto lo tiro, a mí me sirve, uso eso y no importo más. Por eso que acá tiene que haber una medida del gobierno que un poco fuerce. ¿Cómo se fuerza? Económicamente, es fácil. Aparte, yo te digo, el gas, 50% del valor de la nafta. Y otra cosa más, y damos crédito también, porque hoy un equipo vale $1.000.000 de pesos, $1.000.000. Y ojo que los $1.000 siempre costó, no tanto $1.000, pero eran $1.000. Y en el exterior una instalación vale $1.500. O sea, y hay que darle crédito. Sin crédito no funciona nada. Entonces yo considero que si el gobierno pone una ley que diga, señores, hay que usar el gas y el cual no puede costar más que el 50% del combustible y que le digo que es rentable. Nosotros vendemos gas y sabemos que el 50% del combustible líquido es rentable. O sea, yo no estoy inventando nada. No, es el simple pragmatismo con el cual empezó la empresa hace tantos años. Yo tengo un pensamiento que es, en Argentina hay ciudades como Buenos Aires u otras provincias que no le cobran patente al auto híbrido o al auto eléctrico, y mientras tanto el laburante que por ahí tiene un furgoncito o un auto un Cronos para laburar de Uber, ese paga patente y ese podría andar a GNC y ser un auto amigable también con el medio ambiente. ¿Costará mucho que piensen que se puede financiar el GNC con el no pago de la patente y que el auto gaste menos combustible? Mire, eso se puede hacer. Con el tema del GNC se pueden hacer muchas cosas. Y yo le pongo un ejemplo. El ejemplo inteligente que tiene Perú. En Perú, el equipo se lo da a la municipalidad gratis. Y usted dice, ¿cómo? No es gratis. Tiene un sistema electrónico que acá lo quisimos imponer, nosotros diciendo a fin del 90 lo quisimos imponer y las trabas burocráticas del Energas no lo permitieron. Vamos a hacer cuál son. Era político. Se pone un dispositivo que acá, para controlar que esté todo en orden, está la famosa tarjetita, esa oblea famosa. Allá no, allá es un chip. Y estamos hablando de Colombia y Perú, no estamos hablando de Estados Unidos, para que vea qué cosa. Entonces, cuando va a cargar el hombre, si no está en orden, o sea, no pagó la oblea de cosas, no se abre y no sale gas, por más que usted le dé una propina nomás. Pero a su vez, a vos te dieron un regulador, la municipalidad, bueno, vos el gas lo vas a pagar un 5% más caro. Y ya automáticamente ese 5% más o 10% que cobre el estacionero va a la cuenta de la municipalidad. O sea, la municipalidad en 6 meses se cobró la inversión que hizo. Es el crédito que estamos reclamando. O sea, hay crédito inteligente. Y eso lo puede hacer cualquiera. Si un banco dice, me pongo de acuerdo, está bien, se le pone en el chip, esto es para el banco tal, porque hoy la electrónica le permite a usted hacer todo. Y además podríamos premiar a las empresas que hacen equipos nacionales por sobre los equipos chinos, por ejemplo. ¿Me entiendes? O sea, que es cuestión de usar la cabeza y no poner adelante de la inteligencia la política, porque la política arruina todo. O sea, la política mala. Sí, mala política. Pongamos una buena política. ¿La política cuál es? La política argentina tiene que ser, usemos el combustible que nos sobre y tiremos, y no usemos combustible que tenemos que comprar.
Eso. Políticas de Estado, en definitiva. De Estado, nada más. Bueno, lo que siempre hablamos en los editoriales de domingo. Un placer conocerlo, Ítalo. Realmente felicitaciones por lo que han hecho, donde han puesto a CITEC, y para entender, porque acá nos mostraron toda la empresa, ahora tenemos una segunda parte para conocer un poco los talleres con su hijo y entender hacia dónde va la empresa, pero no nos ocultaron el secreto del éxito. O sea, si alguien quiere ser exitoso, en definitiva tiene que mirar a quien lo hizo, venir, consultar y repetir el proceso en otro lado, que así tan simple como lo contó desde los inicios, así tan simple debería ser. Sí, las cosas hay que hacerlas bien. Exacto. Un ejemplo. Usted va a ver este taller, está construido de acuerdo instalado de acuerdo a normas automotrices. Fiat me dice, lo haces en tu taller, pero tiene que tener norma automotriz, no hay ningún problema. Lógicamente, una instalación esta cuesta muchísimo más que una normal, pero se rinde. Entonces, si uno hace las cosas bien, después rinde. O después ustedes terminan arreglando lo que otro hizo mal, ¿no? Porque alguien fue a instalar a un lugar donde era más barato y lo barato sale caro. Muchísimas gracias, felicitaciones. Gracias, tengan buenos días y espero que los talleres que puedan visitar, acá Federico les pueda explicar toda la parte técnica, no sé si han explicado. Sí, ahora vamos, en una segunda parte vamos a revisar el taller. El gas, sí, es fácil de hacer, pero hay que tener siempre, respetar las normas. Respetando las normas de instalación no es fácil, no es difícil, pero hay que respetarlas, si no se cometen errores que llevan a accidentes. Pero si no, el gas es muy seguro, es más seguro que la nafta. Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, y para hablar de la realidad de lo que es el mercado de GNC y una empresa de primera línea como CITEC, estamos con el hijo, Federico. Bueno, hay una realidad que ustedes aprendieron también a crecer como empresa trabajando con las terminales acá en Córdoba. ¿En qué pudieron aplicar ese conocimiento al día a día para trabajar en atención al público? Bueno, ante todo, saludo a ustedes. Bueno, te cuento, más que nada en calidad. A trabajar con las terminales te hacen mucho hincapié en el tema de la calidad. Entonces vos vas a ver acá que nosotros los autos, ya la forma en que se trabaja, donde se usan carritos para no dejar las herramientas arriba del vehículo, donde se ponen cubre motores, cubre paragolpes, para evitar rayarlos, y después ya el trabajo en sí, ¿no? Donde se labura todo con corrugados, se hace un trabajo especial, por ejemplo, controlar que las piezas no haya roces, no haya toques entre distintas piezas, donde se estudie ver que se puedan cambiar una lamparita del lugar donde vos pongas el equipo de GNC, y muchos detalles así, ¿no? Que tantos años de trabajar en las terminales nos ayudaron a aprender, ¿no? Sin duda que haber trabajado con terminales también te da un conocimiento para que hoy un alto porcentaje de las conversiones que haces sean justamente de vehículos que los concesionarios ya están entregando, no digo de fábrica, pero desde el concesionario con GNC. ¿Cómo está ese porcentaje de ventas hoy en la instalación de CITEC particularmente, de tu empresa? Sí, exactamente. Nosotros nos caracterizamos por trabajar más con autos 0 kilómetros de concesionario que autos de calle, que los recibimos. Estamos aproximadamente un 70% de las transformaciones nuestras son de vehículos 0 kilómetros. Nosotros trabajamos con varios concesionarios de Córdoba, de varias marcas. Te puedo nombrar, por ejemplo, el complejo AutoCity, con Tagle Renault, Fiat Motor. Después otros, el grupo Montironi, Fiat Montironi, Ford Montironi también, con la gente, por ejemplo, de Jeep Vespasiani, Parra, Automotores Citroën, entre otros, ¿no? Por ahí me estoy olvidando solamente alguno, pero es lo que nosotros nos están buscando por toda esta experiencia y sobre todo el tipo de trabajo que tiene que ver con una terminal, ¿no? Donde vos tenés que trabajar con una calidad y con una precisión que no es la misma que con la que se trabaja en la calle. Y en lo que hablábamos con tu padre antes, justamente la época de oro, los inicios del GNC, el hecho de tener
miles y miles de conversiones diarias a el momento particular que está pasando esta industria. ¿Qué considerás que tiene que pasar? ¿Qué es lo que podría hacer o el gobierno o qué medidas se podrían tomar para retomar el crecimiento del GNC? Porque en nuestra matriz energética tenemos una de las mayores reservas de gas del mundo con Vaca Muerta y no estamos aprovechando todos esos recursos para que esta industria prospere. Claro, bueno, yo creo que el gobierno tendría que acompañar un poco desde lo impositivo. Yo creo que tendría que, teniendo en cuenta esto, que hoy por hoy Argentina tiene mucho gas y el gas es ahorro, pero también es ecología. A nivel mundial el gas por la ecología se está utilizando, acá lo tenemos, debería acompañar con medidas impositivas que nos puedan ayudar a bajar un poco los costos y que la gente la incentive a pasarse el GNC. Más allá del ahorro que tenga, decir por el uso del combustible en sí, decir, bueno, pago menos impuestos. Y una cosa estamos tratando de plantearle. Después la parte de puntos de créditos, si bien tenemos los ahora 3, ahora 6 con tasas muy convenientes, hoy por hoy nos encontramos con que la gente las tarjetas las tienen realmente a full y no tiene los límites como para pagarse un equipo de gas. Entonces por ahí ayudaría con ciertos créditos blandos que también fomenten esta industria. ¿Y cómo ves el tema de que el GNC es un combustible de costo o precio al público liberado? Es decir, no hay una regulación de los precios, ustedes tienen también venta de combustibles, como ocurre con las naftas o con el gasoil. ¿Esto no es también una contra? Porque es como que están exprimiendo el precio del metro cúbico, haciendo que el que tiene el equipo tal vez siga poniendo gas porque está con una diferencia, pero el que tiene que convertir cuando hace la cuenta, el ahorro es sustancialmente menor entre nafta y gas. Claro, bueno, cuando en su momento se hizo la ley con la que se creó toda la industria del GNC en el año 84, justamente se especificaba que el GNC tenía que salir por lo menos el 50% de la nafta. Si bien esto está en la ley, nunca se reglamentó, porque históricamente el precio estaba por debajo, hoy en día los estacioneros han empezado a cartelizarse. Ellos han tenido una baja importante en el despacho de combustibles tanto líquidos como gaseosos y a raíz de estos encontraron que al no estar el precio del combustible fijado por nadie, del gas, entonces ellos pueden poner el precio que quieren. Y esto obviamente nos juega muy en contra, porque hay lugares donde no se han cartelizado, como es Buenos Aires, que encontrás que el metro cúbico está a 350, o lugares como Córdoba, donde está casi 600, porque se han juntado todas las estaciones, lo cual obviamente no se dan cuenta que no están ayudando a la industria, ¿no? Ellos piensan en un cliente cautivo, pero que en realidad no entran nuevos actores al sistema, si no se cuidan un poquito con eso. Y la tecnología de los nuevos motores, o sea, cuando vos tenías motores más simples que están desapareciendo y están entrando motores más tecnológicos, ¿cómo se adapta el GNC y en este caso Landi Renzo a esas tecnologías? Bueno, justamente una de las razones nosotros estamos con Landi Renzo es porque ellos invierten mucho en desarrollo. Y ahí está la clave. En el desarrollo, nosotros tenemos mucho apoyo desde Italia y desde la matriz de acá Argentina para poder desarrollar todos estos nuevos autos que vienen, especialmente los que vienen con inyección directa, que son estos nuevos motores más chiquitos, comprimidos, pero que aún se pueden transformar a GNC, obviamente con más tecnología y conocimiento, que es una ventaja para nosotros en el sentido de que, como manejamos mucho de tecnología, nos ayuda a poder ver ese nicho. Y con la RAM, que estamos viendo acá una que vino a servicio, mucha gente dice, ¿cómo le vas a poner gas a una RAM? Si tenés plata para tener una RAM, no deberías preocuparte por el costo del combustible. Lo que no están evaluando es que la RAM tiene tantos años en el mercado que ya están pasando por la segunda o tercera mano y claro, es más normal. ¿Cuál es la realidad del V8 con GNC? No, el auto quedar bien, el problema es que consume un montón, entonces la gente lo compra porque a precio de mercado están bastante accesibles, es la verdad un auto muy lindo, pero cuando llega el momento de utilizarla se encuentran que no hay billetera que aguante, entonces recurren acá y de hecho es impresionante la cantidad de RAM que nos vienen a convertir de tantas, algunas más viejas, otras más nuevas, incluso 0 kilómetros. Gente que la compra y se da cuenta que no, o la vende o le ponen gas.
Así que bueno, eso por suerte también a nosotros es algo que nos está trayendo trabajo. Muchas gracias. No, por favor, hasta luego.